Muchos futuros papás sienten preocupación de que las relaciones sexuales durante el embarazo puedan ser perjudiciales. Temen que el coito lastime al bebé o que cause la pérdida del embarazo. Algunos tienen miedo de que el bebé sienta que están teniendo relaciones sexuales. Otros se preocupan de que su compañera se sienta molesta o dolorida. Estas preocupaciones son muy comunes y totalmente normales. Afortunadamente, a menos que el profesional médico les indique lo contrario, tener relaciones sexuales durante el embarazo está perfectamente bien en la mayoría de las parejas. Si el embarazo de su compañera es de alto riesgo, debe tener un poco más de cuidado. Pregunte al profesional médico si pueden tener relaciones sexuales. En ocasiones se le aconseja a algunas parejas evitar el coito durante todo el embarazo o en alguna parte de este. Como decía la introducción, un tema bien importante el que vamos a tocar el día de hoy sobre sexualidad y embarazo. Ya están las líneas abiertas para que ustedes ya participen de este tema, 265-7757, ya con nosotros el especialista Wilson Múnera para solucionar todas las inquietudes, porque definitivamente yo diría que el embarazo es una de las épocas más maravillosas y espectaculares que tenemos las mujeres, donde tenemos que estar pendientes de ese bebecito que está creciendo dentro de nosotros, pero también tenemos que estar muy pendientes también de nuestra pareja. El doctor Wilson, bienvenido a nuestro programa. Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Ah, bueno, qué rico. Empecémosle contando a todas las televidentes y a los televidentes de Belleza con Estilo cómo es la respuesta en el tema de la sexualidad en esta época de las mujeres cuando están embarazadas. Listo, importante lo que mencionaron pues, al principio en la introducción, ¿cierto? Sobre todo que hay muchos mitos y hay muchos miedos. Ajá. Y esos miedos son temores infundados y temores reales que hay que buscar la manera de encontrar y buscar solicitar ayuda con el médico para que te asesoren en este respecto. Es una etapa muy importante, es una etapa de mucha controversia porque es el periodo donde la sexualidad en sus dos principales funciones, como son el placer y la reproducción, se unen, ¿cierto? Y la mujer se ve en esa controversia pues, de esta situación. En general, la respuesta sexual se puede ver alterada, en algunos casos llega a ser un problema y una dificultad para las parejas, en otro caso son alteraciones que ellos mismos van sorteando y van encontrando la manera de defenderse y de acomodarse a esa nueva situación. La función sexual en general se puede ver afectada por muchos aspectos. Comenzamos, por ejemplo, en los primeros meses del embarazo, todos los cambios como consecuencia de las hormonas que se ocasionan, náuseas, vómitos, malestar. Malestares. Entonces, en la medida puede haber cierto rechazo, pérdida como el deseo de la necesidad de buscar un encuentro sexual precisamente por esas molestias que están presentando. Algunas mujeres pueden presentar, que ya sería una indicación, ya por los miedos y temores a temer a un aborto o por presentar algún sangradito o algo, se limitan en estos primeros meses a tener unas relaciones sexuales. Pero en general no habría pues como ninguna dificultad. Casi siempre en el primer trimestre del embarazo, los primeros 3 meses, la respuesta sexual es muy similar a la etapa antes del embarazo, ¿cierto? Entonces no hay como unos cambios importantes. Los cambios más llamativos ocurren generalmente entre el segundo y el tercero, cuando ya comienzan también la parte del aumento del tamaño abdominal. Entonces el abdomen grávido, pues la barriguita pues aumentada, conlleva a que estas parejas tengan que reacomodarse, sobre todo por ejemplo en las posturas sexuales, que ya la posición del misionero, que es la más común, el hombre encima de la mujer, es una posición no recomendada porque igual o estorba la barriguita o porque lastiman al bebé y no es una posición pues como apta. Entonces hay que buscan la manera y se adecúan y cambian pues como las cosas. ¿Qué cosas también se ven? Se encuentra en general en la literatura que se afecta tanto la respuesta y de pronto la dificultad para alcanzar orgasmos. En términos generales se ven afectadas cada una de las fases de la respuesta sexual, desde el deseo, desde la capacidad para alcanzar orgasmos y desde la satisfacción sexual. Disminuyen en mayor o menor proporción en gran medida en muchas mujeres. Muchísimas veces de pronto todas las mujeres embarazadas tienen que recurrir a controles con los ginecólogos. De pronto hay ciertas indicaciones médicas que ellos dicen es mejor que las relaciones sexuales se suspendan, o de pronto ya como decías tú, ya la barriguita empieza a aumentar, ya no es tan fácil de pronto las posiciones sexuales practicarlas normalmente con la pareja, pero de pronto ¿qué otras actividades se pueden hacer fuera de una penetración para que los dos se estimulen, los dos se sientan bien y que los dos de pronto no vayan a haber a futuro reclamaciones sobre de pronto de que es que pusiste por encima el embarazo?
Es importante y el problema no tantos, y estos temores no solo son de los pacientes, sino también de los médicos. En términos generales, el médico no maneja esta temática muy común, muy a diario, ni se atreve a comunicarse, ni es un tema que practique o que lleve a cabo con sus pacientes en sus controles prenatales. Entonces se limitan a enfocarse más como en ese desarrollo de su feto, pero estas cuestiones se dejan a un lado. Y los pacientes muchas veces por temor o vergüenza no se atreven de pronto a preguntar. Exacto. Entonces en algunas ocasiones el paciente puede manifestar dolor y el médico de pronto en alguna forma olímpica puede decir no, restrinja sus relaciones. Algunas no dicen hasta cuándo. Y qué tan reales son esas restricciones por ciertas molestias, ¿cierto? Te restringen las relaciones sexuales y evitan cualquier tipo de práctica sexual, no solo el coito, sino las caricias, besos, masturbación, sexo oral, pues todas las otras alternativas que hay en la parte sexual para explorar. Hay unas indicaciones prácticas y definidas en cuanto a la prohibición de las relaciones sexuales que son claras, se las voy a mencionar a continuación. Entonces están dentro de unas, por ejemplo, una amenaza de aborto, una paciente que esté con sangrado, en el momento que presente un sangrado, en cualquiera de los periodos del embarazo, ya sea en cualquiera de los trimestres del embarazo, que tenga algún sangrado durante la relación sexual o esté sangrando en ese momento, debe abstenerse de las relaciones hasta la visita con el médico y esperar un tiempo prudencial, lo que el médico definirá. Si hay una ruptura de membranas, pues es una paciente que debe estar hospitalizada, por ende pues también tiene su contraindicación. En algunas ocasiones, algunas maternas tienen lo que llamamos la placenta previa. La placenta previa es una placenta descendida que está cubriendo el orificio del cuello de la matriz. Estas personas deben abstenerse de las relaciones sexuales porque durante el coito el contacto del pene con el cuello uterino pudiera hacer que se desencadene un sangrado importante. También es importante anotar sobre esto de placenta previa, que es un diagnóstico de los últimos trimestres, es un diagnóstico a partir de los 6 meses en adelante y no de los primeros meses, porque en algunos reportes de ecografía van a aparecer placenta previa en los primeros meses del embarazo. Entonces ahí no hay ningún problema desde que no haya sangrado. Contraindicaciones, de pronto antecedentes que ya esta paciente se encuentra en un proceso de dilatación. Algunas maternas que pueden entrar 2, 3 de dilatación e incluso el espacio humano conservador en la casa de reposo, de estar tranquilas, de no actividad física, tampoco deben tener relaciones sexuales. Y cuando tengan alguna documentación de alguna infección, una infección vaginal, entonces un flujo muy abundante, de mal olor, que produzca muchos síntomas a nivel local, a nivel genital, el tener relaciones sexuales frecuentes puede favorecer a que se presenten infecciones y desencadenar un trabajo de parto, por ejemplo. No está demostrado de que el coito desencadena el trabajo de parto, ¿cierto? Y todavía hay controversia en la literatura en cuanto a decir o cuándo detener las contracciones, detener la actividad sexual porque la paciente esté como con una amenaza de parto prematuro. Si hay antecedente de partos prematuros en ella y de pronto comienza con alguna sintomatología, de pronto es una contraindicación relativa. Pero igual no es contraindicar solamente coito y esas parejas no se vuelven a ver, no se vuelven a tocar, no vuelven a tener ninguna intimidad. Igual hay forma de practicar, como decíamos ahora, el estímulo oral, está la masturbación, relaciones anales con las debidas medidas de higiene que se deben tomar para evitar también infecciones. Entonces hay otras formas de explorar pues como la sexualidad, no solo es proscribir las actividades sexuales por completo. En el tema del embarazo, muchísimas veces las mujeres, más que todo cuando somos primerizas, tenemos muchísimos mitos con el tema del embarazo y también relacionados con el tema de la sexualidad. Mencionemos alguno de esos mitos porque hay muchísimos que, digamos, definitivamente no tienen nada que ver, no influyen porque dicen que de pronto hay alguna infección al feto o se pueden romper algunas membranas. Mencionemos algunos de esos mitos para que las mujeres estén pues tranquilas. en general hay mucho temor a lastimar y sobre todo también de parte del compañero, donde este siente que con las relaciones sexuales puede lastimar. Buscando en diferentes medios mitos que se encuentran y que se han sido descritos en estudios por las pacientes, donde hacen como carta abierta qué temores tienen con respecto a esto, se encuentran el de lesionar al bebé, el de que si es una niña pudieran romperle el himen, si viene sentadita. Esto es totalmente falso en el sentido de que el feto está dentro del útero. Dentro del útero no hay contacto directo con el pene, ¿cierto? El pene en alguna medida puede tocar
el orificio cervical externo, el orificio del cuello de la matriz, la parte externa, pero nunca va a entrar en contacto con el feto. Hay temores en cuanto al semen puedan afectar al bebé. En algunas partes describan que les da temor de que ocasionara ceguera. En algunas culturas, en otros países, mencionaban de que estuvieran cometiendo un adulterio si el feto era femenino. ¿Cierto? Son como o que el algunos, feto escuchara. o que el todo. feto escuche también. Eso es como de la mujer se abstiene de gritar, se abstiene de emitir. Esto es totalmente falso, ¿cierto? El feto no percibe, aunque él percibe sonidos, él no tiene conciencia de lo que está sucediendo, solamente notará la frecuencia cardíaca alterada de su madre, el palpitar más agitado de su corazón y no más. Y el bienestar que podrá sentir su madre en ese momento después de una relación sexual. Entonces, no hay una... todos estos mitos no tienen pues como ninguna validez en cuanto afecten pues al feto. Lo importante de eso es porque muchas personas tienen miedos propios, que eso es lo que es bueno como dar la carta abierta a su paciente, es decir, ¿qué miedos tienes? ¿Qué temores tienes para tener tu práctica sexual? Hay unas cosas con respecto a las relaciones sexuales también que puede presentar. En todos estos cambios que producen en el embarazo, hay aumento de los vasos sanguíneos. Durante algunas relaciones sexuales, como todos esos vasitos se aumentan, a nivel del cuello de la matriz también puede haber vasitos. Y con las relaciones sexuales pudieran tener un pequeño sangrado. Si presentan sangrado deben consultar, pero Claro. el médico experimentado que tenga en cuenta este tipo de cosas puede darse cuenta que simplemente fue como eso, ¿cierto? Hacer su valoración, mirar y decidir si o no, qué tiempo prudencial esperar, ¿ok? ¿Qué hacer con ese tipo de parejas? Porque sé que hay muchas parejas que de pronto les da pena, no tienen la mente abierta y muchas veces se cohíben de tener de relaciones sexuales, así su esposa o ella misma sepa que el embarazo ha transcurrido con total normalidad, no hay ningún riesgo, pero les da miedo de pronto preguntarle ese tema al ginecólogo y decir, bueno, las relaciones sexuales, ¿cómo las podemos hacer? ¿Cómo podemos practicarlos? Muchísima gente no hace nada por miedo a preguntar. ¿Cómo invitarlos a que abran la mente y que dejen la timidez? Sí, no, eso es importante porque uno en la consulta médica y en esta consulta pues en sexología se encuentra con muchas parejas en este periodo del embarazo. Hay una mayor unión en el sentido de que están compartiendo una ilusión, una esperanza, ¿cierto? Unas expectativas. Se alejan en esta parte sexual 6 meses, 4 meses, 5 meses. Viene el periodo posparto con sus cambios hormonales también, con sus cambios a nivel del cuerpo de la mujer, donde la mujer también presenta unos cambios donde en algunos momentos siente afectada su autoestima porque se ve obesa, porque se ve que su cuerpo ha cambiado. Entonces viene la época de la lactancia con también unos cambios a nivel de... La lactancia estimula unas sustancias, unas hormonas y esas hormonas hacen que se presente una disminución de los estrógenos y se presentan dificultades, por ejemplo, en la lubricación. Puede haber comenzar a presentar dolor durante las relaciones sexuales. Entonces, una pareja que de pronto se ha abstenido de tener relaciones sexuales durante 2, 3 meses, viene la lactancia con todas esas dificultades, viene el cuidado de los hijos, viene los temores al cuidado de los hijos, presentan distanciamientos muy largos y muy prolongados. Cuando todo esto pasa, cuando toda esta marea se calma, empiezan a notar que están totalmente distanciados. Y empezar a buscar, a cerrar esa brecha, es un camino difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué debe empezar? Hay que vencer la pena, hay que vencer la vergüenza, porque esto puede afectar el futuro de su pareja, el futuro de su relación con su pareja y el futuro de su familia. También una inquietud muy importante que tienen las parejas después, en la época del posparto, ya después de que tienen sus bebés, ¿al cuánto tiempo pueden reanudar sus relaciones sexuales? Porque muchísimas veces a las mujeres o le hacen cesárea o tuvieron de pronto algún desgarre al tener el parto natural. ¿A partir de cuánto tiempo pueden? Generalmente en promedio se dice que la mayoría de las parejas empiezan más o menos a las 6 semanas, desde al mes y medio. Casi siempre coincide con el periodo de cicatrización. Sí. Si hay, por ejemplo, algún desgarro a nivel de la vagina o de la zona del periné, o también si se hizo lo que conocemos con la episiotomía, que las pacientes lo conocen como me unieron, ¿cierto? La parte que ellos describen. Igualmente en una cesárea, pues desde el periodo del dolor que produce las heridas, las laceraciones y todo esto. En cuanto a la cesárea, algunas dicen pueden reanudar un poco más temprano las relaciones o tener menos afectadas las funciones sexuales en los 3 primeros meses, pero a los 6 meses, pues en los 3 primeros meses las de la cesárea les va un poquito mejor con respecto a las del parto, pero a los 6 meses se igualan las relaciones, es decir, a los 6 meses tanto pacientes que tuvieron sus hijos por cesárea como sus hijos por parto normal vaginal, la función sexual se encuentra en los parámetros más o menos normales. No es una indicación la cesárea para defender o proteger la función sexual en términos generales. Entonces, aproximadamente al mes y medio está el proceso de cicatrización adecuado. Generalmente ya se han terminado los loquios, ¿cierto? El sangradito, cero sanguinolento se ha perdido. Entonces se puede presentar como más o menos en ese periodo. Cada pareja va como midiendo también como su inicio, pero más o menos
que no haya cicatrices, que no haya heridas, que no haya flujos y que no haya cosas, es como el momento adecuado y ya buscarán su momento. Yo quisiera que nos fuéramos un poquito más, doctor Wilson, al tema del embarazo, al tema ya cuando el bebé está creciendo, tiene un mes, 2 meses, porque muchas parejas abren una distancia enorme de la relación de ellos dos porque ponen sobre ellos el hijo y es normal, es poner el hijo, hay que ponerlo sobre la pareja, pero hay que tener en cuenta que también los hijos, depende como los cuidados que se le den, el aspecto psicológico muchas veces hace que distancien las parejas y muchas veces también se convierte en excusa para que las parejas tengan los encuentros sexuales. Pero al hablar de los hijos, Cuando están, o sea, es cuando están en el proceso del mes, 2 meses, 3 meses, cuando están creciendo, que uno está en el proceso de lactancia, Sí. de recuperación. los hijos generalmente, exacto, forman una unión en sus parejas, generan un vínculo mayor, pero a nivel de eso hay que buscar los espacios, es decir, siempre considerar que como tal siguen siendo pareja, Ajá. independiente de los hijos siguen siendo pareja y hay que respetarlo. ¿Desde cómo empezamos a protegernos de esto? Desde tempranas edades, los hijos en un puesto diferente, es decir, en su cuna, ¿cierto? Que tengan su momento para que ustedes puedan tener. Porque hay parejas que empiezan con el bebecito, están la mitad de los dos, ¿cierto? Y se vuelve todo, la función de tu pareja se vuelve, y del hombre solo de una mamá, ¿cierto? Solo de una mamá, deja ver a su esposa como mujer, como todo eso. Comprensión también por parte de sus compañeros, ayuda por parte de sus compañeros para la crianza y colaboración con las tareas en los hijos, porque muchas veces también está la pareja insensible que no hace sino reclamar de pronto lo que su pareja no le puede dar a nivel sexual, pero no se da cuenta que ella está bajo una carga, primero hormonal, una carga de cambios físicos importantes, de tareas importantes, de tensiones importantes, ¿cierto? Entonces es como equilibrar las cargas, colaborarse y generar los espacios desde el momento donde tener independencia con los hijos y no olvidar que siempre siguen siendo pareja. ¿Qué pasa con otra función que se pierde aquí que en algunos casos puede interferir? La parte de la lactancia. El seno ya no es solo un objeto erótico, sino que pasa a ser también un objeto de alimentación. Entonces ahí están como todas esas cosas que hay que trabajar y que las parejas se van defendiendo. En términos generales, pues sobreviven, ¿cierto? Y la gente sobrevive a estas cosas. Pero lo importante es no dejar coger o no dejar abrir unas brechas muy amplias que después son difíciles de cerrar. Bueno, ya saben todos ustedes, si tienen de pronto alguna inquietud, alguna pregunta sobre el tema, recuerden escribirnos a nuestro correo bellezaconestilo@cosmovision.tv. Al doctor Wilson, muchísimas gracias. Y recuerden que al final del programa aparecen todos los teléfonos en la sección de agradecimientos para que se puedan contactar con él o pedir alguna consulta. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Belleza con Estilo.